¿El feminismo es realmente lo que vemos? Hola, buenas tardes. Nosotras somos alumnas de la Universidad Veracruzana y vamos a presentar de manera oral nuestro tema de ensayo que es sobre el feminismo. Para empezar, les daré una breve explicación acerca de qué es el feminismo. Este es un movimiento plural para pelear por el derecho de todos, hombres y mujeres, al igual que el apoyo constante para aquellas personas que no pueden o pudieron alzar la voz. Es aquello para mantener la igualdad de género en todos los sectores de la sociedad. Este movimiento inició oficialmente a finales del siglo XVIII, en el Renacimiento, y que actualmente sigue generando impacto en el mundo. La historia del feminismo. Paso de los años, el desarrollo que ha tenido esta lucha ha ido marcando grandes sucesos con un gran significado, y en ello el comienzo de los derechos de las mujeres. El feminismo está conformado por diversos movimientos, cada uno de los cuales hace énfasis en algún aspecto específico, debido pues a que incluso en las sociedades que más avanzado en la igualdad existen diferencias importantes en el reconocimiento de los derechos que derivan de condiciones como la pobreza, el origen étnico, la religión o la orientación sexual de las mujeres. Todo esto hace necesario comprender cuáles son esos momentos claves de la historia que han conformado la identidad y diversidad del movimiento feminista a nivel internacional y las razones que hacen que este movimiento aún tenga mucho más poder. No solo eso, sino que a lo largo del tiempo se ha dejado marcando las luchas previas de aquellas mujeres, como en 1791. Georges publicó su polémica Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en un evidente guiño de ojo frente a la Declaración de los Derechos del Hombre. Para 1792, la edición del libro Vindicación de los Derechos de la Mujer reflexiona sobre la ética y el lugar de las mujeres en la sociedad bajo los valores que la Ilustración había infundido en aquella generación. En 1869 da inicio del movimiento sufragista. Para 1893, el voto femenino en Nueva Zelanda ya era admitido. En 1908, el comienzo de los movimientos laborales feministas, en las cuales se inicia la protesta laboral en Estados Unidos para reclamar jornadas menores de 12 horas, mejores sueldos, el fin del acoso sexual en el trabajo y el fin del trabajo infantil. Estas luchas y muchos más han dejado marcada la historia del feminismo a través de los años. Y es que las mujeres que conforman este movimiento salen a pelear para recordarle al sistema que no estamos solas en la lucha. El patriarcado y el machismo. Otro concepto que se relaciona con el feminismo es el patriarcado, el cual la licenciada Patricia Pérez en una conferencia lo definió como la forma de organización política, económica, ideológica, religiosa y social, basada en la idea de que el género masculino tiene mayor autoridad y superioridad que el femenino, y así se genera el predominio de los hombres sobre las mujeres, del marido sobre la esposa, del padre sobre la madre e incluso del propio hijo sobre la hija. Un ejemplo donde se puede observar este sistema es en la descendencia paterna sobre la materna, es decir, que el primer y el más importante apellido que todos nosotros tenemos es el del padre, e incluso en una madre soltera a su hijo se le otorgará su primer apellido, es decir, que se va a destacar el cognombre de su padre. Y la verdad, esto sí nos desmotiva a las mujeres a tener hijos. Ahora bien, ¿cómo influye el patriarcado en el feminismo? Pues la construcción de las sociedades patriarcales ha creado situaciones desiguales tanto para hombres como para mujeres. Lamentablemente, no todas las personas tenemos las mismas oportunidades. Desafortunadamente, otros de los puntos a recalcar es la violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y lo anterior se relaciona bastante con el machismo,
que también es fomentado por las mujeres. Pero, ¿por qué decimos esto? Todos tenemos a una madre, a una abuela o incluso a una tía, la cual se ve con la necesidad de servir a sus superiores, en este caso, el hombre. Lamentablemente, es lo que nos inculcan en nuestro día a día. Nos enseñan que por ser mujeres tenemos que encargarnos de las labores domésticas, mientras que el varón no puede realizar dichas acciones porque las hará mal o porque no es su rol, provocando que tanto el hijo crezca con la mentalidad de que solo tiene que ser atendido y trabajar para llevar el sustento monetario a casa, y la hija, la cual crecerá con la mentalidad de que solo debe de encargarse de los hijos, el esposo y sus atenciones. Los prejuicios hacia el feminismo. Ser feminista es una palabra que aún es usada como objetivo de muchos prejuicios, como si su único interés fuera solo para el beneficio de las mujeres y no para el bien de la humanidad, o cuando llaman a las mujeres extremistas, histéricas, vándalas, maleducadas, entre otras palabras despectivas, olvidando que el feminismo pelea por sus derechos. A todo esto se le debe sumar las opiniones mal informadas de las personas que solo se dejan llevar por la mala propaganda de las mentiras hacia el feminismo, diciendo que este movimiento nunca debió existir porque las mujeres consiguieron la igualdad desde hace muchos años, pero no saben que estos derechos fueron conseguidos a base de protestas y movimientos de las mujeres. Y es que, aunque estemos en pleno siglo XXI, existe la ignorancia sobre este tema, especialmente en nuestro país extremadamente machista. El feminismo va mucho más allá de los prejuicios. Debemos tomar en cuenta que es un movimiento en constante lucha que solo busca igualdad y respeto hacia la vida y el prójimo, ya sea hombre o mujer. Por otro lado, existe un término que denigra a las personas que forman parte de este movimiento, el famoso término feminazi. Esta palabra la inventó el locutor estadounidense Rush Limbaugh para referirse a las mujeres feministas que se manifestaban por el derecho al aborto en los años 70. Este hombre conservador popularizó el acrónimo formado por los sustantivos feminista y nazi en su libro La forma en la que las cosas deberían ser, y extendió su uso de manera peyorativa. Hoy en día, este término lo siguen utilizando para referirse a las mujeres feministas que se consideran de un carácter radical. Para estas personas, consideran feminazis a aquellas mujeres que al momento de hacer una manifestación para reivindicar derechos y denunciar situaciones de desigualdad lo hacen de una manera poco común o que para esas personas no es la manera correcta o estándar. Existen dos razones por las cuales este término no es correcto. El primero es que la raíz de este término es machista. Y segundo, el feminismo no aboga por meter en campos de concentración o torturar a las personas como se practicaba en el periodo del nazismo. El feminismo apuesta por la educación en igualdad para conseguir la equidad. Como conclusión, podemos decir que ser feminista no significa que tengamos el pensamiento de que merecemos más o tener derechos fijos y especiales solo para nosotras. Significa que pensamos que merecemos la equidad de género. De igual manera, podemos decir que el feminismo se basa en esos puntos. No habla de superioridad, no discrimina al género opuesto, no lucha por ser mejor, lucha por la igualdad. Puede ser un ejemplo de igualdad para futuras generaciones. Busca un cambio en la sociedad. La lucha por la igualdad de género no es solo cosa de mujeres. Los hombres también deben aspirar a esa igualdad si quieren vivir en un mundo más justo para todos. No se trata de apoyar a las mujeres en su lucha, sino de creer que la lucha es de todos y ayudar en lo que sea posible. El cambio real empieza por pequeños gestos en nuestro día a día, en las decisiones que tomamos, el lenguaje que utilizamos y cómo tratamos a las personas que nos rodean.